Hola a todos y a todas, mi nombre es Jorge Reyes. Y yo soy Joel Durán. Para mí es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Cómo se siente mi hermano Jorge? Me siento bien, gracias a Dios. Vamos a hablar de un tema que es alimento espiritual, la palabra de Dios. Así es. Vamos a tratar este tema, mi hermano, sobre los muertos. ¿Qué sucede o qué pasa después de la muerte? ¿Qué le parece? Me parece muy bien porque hay muchas personas que no tienen ningún conocimiento de eso, solamente escuchan lo que otros dicen y de ahí no conocen más nada. Exactamente. Todo el conocimiento y la verdad está en la Biblia. Si tú no leíste la Biblia nunca, tú no vas a saber mucho sobre ese tema de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque de acuerdo a lo que tienen inventos, algunas civilizaciones como la griega, que tiene su idea de cómo es la muerte, la romana, de otra parte del mundo, pero lo que dice la Biblia es la verdad. Fuera de ahí, lamentablemente vas a nacer cosas diferentes. Así es. Una de las creencias más que tú más has escuchado sobre la muerte, dime algo. Yo he escuchado que cuando una persona muere, hay personas que dicen que va directamente al infierno y que si no creo yo en Dios, va eternamente para el infierno. Otras personas que dicen que cuando una persona muere, vaga por el mundo. Otras personas dicen que va al cielo. Y he escuchado también de otra parte del mundo donde dicen que reencarnan en otra persona o un animal. Sí, eso es algo antibíblico. Mucha creencia, pero las tradiciones son fuertes y son más fuertes que cualquier cosa, porque cuando tú sigues una tradición, tú la defiendes como si tú la vivieras. Pero la Biblia enseña otra cosa sobre la muerte. Mucha gente, como dice el hermano Jorge, piensan de que cuando una gente muere, hay un espíritu que queda ambulante, andando por el mundo. Sí. Que o va y se encarna en otra persona. También creen que después de la muerte tú vas al infierno, donde tú vas a estar allí en el infierno eternamente. Son cosas antibíblicas. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios es un Dios de amor. Y si Dios es un Dios de amor, no puede poner una gente en un infierno a quemarse o a estar sufriendo eternamente. No hay nada eterno, solamente Dios. Y cuando Él nos dé la eternidad a nosotros, eso es lo que la Biblia ofrece. Una vida eterna, no una muerte eterna. Tú no vas a encontrar que la muerte es eterna y viviendo, porque no tiene sentido. ¿Cómo es que tú vas a morir y te vas a estar quemando en el infierno? Muerto y en el infierno. Entonces no ha muerto. Entonces hay dos vidas, si creemos eso, hay dos vidas. Una vida que tú la vas a vivir como en el paraíso y la otra en el infierno, pero vivo. Eso no es lo que la Biblia dice. Exactamente. Por ejemplo, cuando una persona está en el infierno eternamente, lo hace inmortal, se convierte en una persona inmortal porque nunca muere. Y el único inmortal es Dios y es el que da la inmortalidad, es el que da la vida eterna. Dios dice, porque Dios es amor, Dios dice que el pago de pecado es la muerte. Y la muerte es algo que cuando una persona muere, nada sabe. Esa persona totalmente queda en el olvido, deja de existir. Solamente resucitará cuando Jesús lo resucite para el juicio final. Yo quiero compartirme algunos textos bíblicos, ya que tú mencionas eso que tú estabas mencionando lo encontramos en Eclesiastés 9:5. Vamos a ir rapidito a Eclesiastés 9:5. Hermano, yo le voy a poner a usted para que usted aquí lea Eclesiastés 9:5, tenga. Ok. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que está debajo del sol. Sí. Entonces, si la Biblia dice que no tendremos más parte, ¿cómo puede andar entonces
el espíritu, el alma, como muchos dicen por ahí. La Biblia en Génesis 2:7 también nos dice que la paga del pecado que se le ofreció a Adán y a Eva fue la muerte el día que pecaran, ¿verdad? Pero cuando Dios forma al hombre, ¿cómo lo forma? Dice, y fue el hombre, vamos a leer ese texto, ¿qué le parece? ¿Cómo fue el hombre creado? 2:7. Ok, vamos a ver el Génesis 2:7. Déjeme, vamos a abrir la Biblia para ver cómo fue el hombre formado. Sí, la Biblia habla por sí sola y se explica a sí misma. No hay que dar imaginaciones de lo que otra persona dice. Dice, hermano, aquí vea, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo formó Dios al hombre del polvo de la tierra? Y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ahí se forma cuerpo y alma. ¿Cómo se forma cuerpo y alma? Del polvo, y Dios le da la vida a ese polvo. Porque entonces le dice a Adán, porque del polvo eres y al polvo volverá. Quiere decir que cuando una persona muere, su espíritu no anda deambulando por ahí, como dice. Ese aliento que Dios le dio de cuando lo creó, es que vuelve a Dios porque es de Él. Dios es el único que da vida. La muerte vino, ¿por qué? Por el pecado. Dios no instituyó muerte para nosotros. Dios no creó para que viviéramos eternamente. Y nos sopló ese aliento de vida para que viviéramos. Mientras estuviéramos con Él, teníamos ese oxígeno que proviene de Dios. Pero después que morimos, hermano, entonces ahora Dios toma su aliento que nos da. Eso es lo que vuelve a Dios, pero Dios no lo anda dejando por ahí. Exactamente. Y es que nosotros estamos diseñados para vivir eternamente, por eso que nos da miedo morir y todo ese tipo de cosas. Pero el ser humano está compuesto de dos partes. Cuerpo, que fuimos hechos de un muñeco de barro y fue aliento de vida que nos dio vida. Y espíritu, que es el espíritu que Dios nos da. Entonces cuando una persona muere, queda el cuerpo y el espíritu va a Dios que lo dio, pero queda en el olvido, nada sabe, deja de existir. Y solamente será resucitado para el juicio final. Así es. Voy a compartir otro texto más con ustedes, y se encuentra en el libro de Romanos, Romanos, en el capítulo 8, verso 11, oigan cómo dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en ustedes. ¿Quién es que da el espíritu? Es Dios. Jesús, su Hijo, dice que quien lo levantó fue Jehová. Fue su Padre que le dio la vida. Dice aquí, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, así también nos levantará a nosotros. Y dice, vamos a leer el 10 y el versículo 9, ahí mismo de Romanos. Dice así, en Romanos 9:10, 10:9, perdón. Que si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor y creyéramos creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer que Dios es el que da la vida, hermano. Claro que sí. Entonces hay tantas creencias de cosas diferentes. Vamos a compartir otro texto más. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, vaya por su Biblia y vamos a ir leyendo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice así, hermano, aquí. Porque el Señor mismo, escuche bien, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oigan bien, los muertos, no los que andan deambulando por ahí. No es los que están en el infierno. No es los que andan en otro cuerpo. Dice los muertos. Porque Jesús va a descender del cielo. No dice que va a salir a buscar un alma que anda por ahí en otro cuerpo. No dice se la voy a quitar a otro cuerpo. No dice a esa alma que anda deambulando en el aire, buscando, como piensan mucho, algo. Dice, descenderá del cielo y los muertos, muertos. Voy a leer el 17 ahora para que entendamos el contexto. Dice, luego nosotros los que vivimos, los muertos y los vivos están separados. No están en un mismo ambiente, no están vivos, los muertos no están vivos, porque creer que un espíritu anda por ahí que no muere, que anda deambulando, anda un alma, es el alma que la gente dice, hermano. Claro, y los únicos espíritus que andan deambulando son Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, que son una naturaleza espiritual que tienen poder, obviamente, que Dios lo tiene frenado para que no hagan lo que ellos quieran. Ellos mantienen el engaño de toda la mentira que hay en el mundo. Así es. También nos dice la Biblia que el Señor descenderá del cielo. Y los muertos oirán su voz y saldrán de la tumba. Dice, la tumba entregará su muerto. No dice que el muerto está en algún lado. Dice, la tumba se abrirán. El sepulcro se abrirá. Cuando la Biblia habla de una muerte eterna, es el que se va a perder eternamente. Eso sí, hay una muerte para el que se va a perder, que no va a resucitar más, porque usted se perdió eternamente. Pero no que hay una muerte en vida, en un infierno. Eso es antibíblico. Yo no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia. Pero vamos a seguir analizando algunos textos más para que la misma Biblia nos explique, ¿verdad? Solamente, sí. Pues entonces vayamos al Salmos y busquemos el Salmos 8. Vamos a ver lo que dice Salmo 8 y vamos a leer el versículo 48 del Salmo 8, versículo 4. Creo que es, si no me equivoco. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Le ha hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios viste al hombre de honra y de gloria en vida. Porque después que uno muere, dice que los muertos que no alabarán a Dios. Exactamente. No van a alabar a Dios los muertos, hermano. No. Entonces, aquí tiene que haber un razonamiento de la persona, porque ¿cómo puede una persona morir en el cuerpo para después andar en el aire? Entonces no es muerte. No es muerte, sería ya inmortal. Y Dios dice que la mortalidad realmente no existe, solamente Dios que da la vida eterna. Y por ejemplo, hay un siervo que se desvió del camino del Señor, era un rey que quiso hablar con un profeta que había muerto, y cuando trató de hablar, reunirse con una bruja, le pidió a esa bruja, Saúl, entonces habló, y no fue con ese profeta que habló con un demonio. ¿Con un demonio? Sí. Sí, hay mucha gente que usa ese texto de Saúl para decir que Samuel estaba vivo.
Lamentablemente la Biblia es clara. Allí quien estuvo con Saúl fue el demonio, no fue Samuel. No. Satanás sí tiene poder para engañarnos. Exactamente. Si engañó la tercera parte de los ángeles, quiere decir que Satanás no es cualquier cosa. Y él sabe que le queda poco tiempo y su orgullo no lo deja ver de que él va a tener un final destructivo y va a tener un fin. Él lo que está tratando de engañar a la mayor cantidad de personas posible para que Dios se ponga triste por las almas perdidas, por las personas perdidas. Porque como le dije ahorita, un alma es un ser viviente. Cuando la persona muere deja de ser un alma viviente, porque el cuerpo y el espíritu es un alma viviente. Cuando el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio, ya la persona deja de existir hasta el día de juicio final. Ok, voy a compartir con ustedes nuevamente en el libro de San Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 25. Voy a leer desde 25 para aclararle lo que le dije anterior sobre Jesús cuando venga en gloria. Dice: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que oyeren, pero vamos a ver dónde están los que van a oír, porque ese es otro texto que usan para decir, pero aquí dice los que oyeren, y los muertos no oyen. Y quédate esperando una cosa, que cuando Jesús venga en gloria, los únicos que van a escuchar su voz y serán resucitados serán los salvos, porque los que rechazaron a Jesús toda su vida y vivieron una vida sin Jesús, como en la arca de Noé, esa persona, cuando escuche, no van a escuchar la voz de Jesús. Solamente los salvos se resucitarán y se irán al cielo junto con los salvos vivos que estarán en el momento vivo. Claro, ahí es la muerte segunda para los que no escuchan la voz de Dios. Cuando Jesús venga y no escuchen la voz, esos van a quedar dormidos para la muerte segunda, para un juicio. Exactamente. Pero sigue diciendo el texto, leí el 25, 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo. Y también le digo, escuchen ahora esto, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Dice entonces, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos, escuchen, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Que los que están donde, hermano? En los sepulcros. Sí. No está hablando de los que andan vivos todavía con un alma que viva por ahí. Los que están donde? En los sepulcros. Dios va a volver a formarnos a nosotros del mismo polvo de donde nos hizo la primera vez. Y va a volver a soplarnos ese aliento de vida, el mismo que le quitó, se lo va a volver a dar ahora, otra vez se lo va a volver a soplar. Pero eso es cuando Cristo venga y nos llame desde la tumba a nosotros. Y entonces los que están en el mar, hasta los que están en el mar oirán su voz. Los que murieron en el mar. Y lo mejor de todo eso es que esta vez que Jesús venga, va a ponerle fin para toda la eternidad al mal, al pecado, a esos ángeles caídos. Todo el mal será destruido para siempre. Y Dios, ¿por qué Dios es así? Bueno, porque Dios no va a obligar a nadie que lo siga. Él te da libre albedrío. Si tú quieres seguirlo, tú lo haces. Ahora, si una persona piensa que Dios tiene que salvarlo porque Dios es bueno, no es así, porque entonces Dios no te quitaría la libertad. Si después que tú te mueres sin Él, si te resucita para salvarte, entonces te quitaría la libertad si tú lo rechazaste toda la vida. Así es, la Biblia es clara, dice que Dios entregó su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero dice claro, para el que crea. Para el que crea, y cuando tú crees... Y dice no se pierda, pues entonces ahí tendrá vida eterna. Exactamente. Pero voy a terminar con el versículo ya, para terminar con Juan, dice el 25-29, y lo que hicieron los
los buenos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es una resurrección que hay, hermano. La muerte que primera es para los salvos. Los que no oyeron la voz se quedaron para la resurrección segunda. Sí. Esa es la muerte para segunda, que viene el juicio sobre ellos. Exactamente. Pero los que oyeron la voz de Jesús cuando vino, los sepulcros serán abiertos y oiremos la voz de Jesús cuando Él nos llame, cuando venga con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que los que van a resucitar después, hay una condenación para la muerte segunda. Hay otra creencia, hermano, en eso, que dice que hay una segunda oportunidad en la muerte segunda. No. Y no la hay. Eso es una contradicción también con la Biblia. Si hubiera una segunda oportunidad, nadie se arrepintiera, y eso no tiene, en verdad, no tiene sentido, porque hasta el enemigo se arrepentiría. Quiero decir una cosa, que si Dios recibiera a todo el mundo sin una persona cambiar y convertirse en una nueva persona de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú no te transformas en una persona como Dios quiere que tú seas, una persona que siga el camino del Señor, que practique su justicia, su verdad, entonces, si Dios aceptara a todo el mundo, se llenara el cielo de ladrón, mentiroso, engañadores, de toda clase de personas. Pero así es. Dios tiene que poner simplemente, poner sobre la mesa, tú te quieres salvar, entonces tienes que hacer esto, esto y aquello. Y tenemos que entender que la palabra del Señor es más importante que las tradiciones, porque hay tradiciones que no tienen sentido y la gente las sigue, ni siquiera sabe por qué la está siguiendo, solo porque su papá la seguía. Entonces, lo que tenemos que seguir es la Biblia, no una parte de la Biblia, sino la Biblia completa, porque la Biblia, ahí está toda la verdad para la salvación, y seguir al Dios verdadero, no un Dios inventado por una persona, un Dios energía que uno lo puede usar cuando quiera, desechar cuando quiera, y uno puede hacer lo que uno quiera. No, Dios no es así. Lamentablemente Dios es como es, y si una persona no acepta al Señor como es, lamentablemente se perderá. Sí, pues es que Dios es un Dios de orden. Si Dios, un Dios de orden y un Dios justo, un Dios de justicia. Si Dios no implanta su justicia, entonces ¿de qué nos sirve a nosotros arrepentirnos? Si Dios es un Dios de amor y nos va a salvar a todos. Eso es una creencia diabólica. Claro que sí. El enemigo trata de... Mira, el enemigo no te va a venir con una mentira pura, porque si te viene con una mentira pura, tú no le vas a hacer caso. Si él te viene como vestido de algo horrible, feo, tampoco tú le vas a creer. Él te viene con verdades y le pone un poco de mentira y la mezcla, y ahí te engaña. Sí. La verdad de Dios es pura, no puede ser contaminada con mentiras. Pero cuando el enemigo viene y agarra 10 verdades y le pone 3 mentiras o 2 mentiras, entonces ya daña todo. Por eso que tenemos que seguir la verdad pura del Señor. Y lamentablemente hay personas que dicen, es un compromiso seguir a Dios, voy a tener que dejar esa vida de amanecer bebiendo alcohol en una discoteca, yo no quiero dejar esa vida. Pero Dios te dice, transfórmate de nuevo, porque no podemos ser como el mundo, tenemos que ser diferentes. Los seguidores del Señor, de Dios, tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad humana. Así es. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Vaya conmigo ahora al Salmo 146. A ver qué nos dice. Salmo 146, el versículo 3. Voy a leer hasta el 5. Dice así: no confíen en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en ellos. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, al polvo. Oigan, lo mismo, la Biblia no deja de repetir lo mismo, porque son cosas que si no la entendemos es porque no queremos, y queremos seguir ¿qué? Una tradición.
y cosas que ya hemos escuchado que no son bíblicas. Dice aquí, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos, dice el Salmo. Todos sus pensamientos mueren. No hay un alma por allí que sabe, que anda buscando dónde entrar, un cuerpo, una cosa. Eso es diabólico. No anda nadie. Los que andan así son los demonios. ¿Se recuerdan cuando Jesús les dice en la parábola que sale un demonio del cuerpo de una persona? Se refiere a una casa, pero está hablando del cuerpo de una persona. Sale un demonio, dice, y se va por ahí buscando dónde entrar, no encuentra. Dice, y cuando vuelve la encuentra adornada y vacía. Y dice, y ahora no viene solo, viene con 5 más. Y ahora nada más no es uno. Entonces la llena. Esos son demonios que andan así, buscando cuerpo para entrar. Pero Dios no anda buscando un cuerpo. Dios nos formó. Dios es el creador de las cosas. Dios no tiene que andar penando en un alma de Dios, penando, buscando que dónde entrar. No. Dios tiene mansiones para nosotros. Seguimos, hermano, con la Biblia. ¿Qué le parece? Vamos a leer el siguiente texto que ahí mismo dice entonces: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios y Jehová, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El que tiene esperanza en Dios no anda como andan de que esa alma por ahí buscando dónde entrar, hermano. No. Eso es antibíblico. Pero hay algunos textos que vamos a tener que, porque van a hacer preguntas. De que, por ejemplo, en Apocalipsis, creo que, bueno, vamos a leerlo para estar seguro de que textos que la gente usa para decir, pero mira, allí dice que sí, que están vivos. Vamos a explicar Apocalipsis 14:13 ahora. Vaya conmigo, Apocalipsis. Y vamos a leer el 14 y vamos a leer el versículo 13 de Apocalipsis. Dice, atienda por qué la gente dicen cosas, hermano, porque no leen los contextos de la Biblia. Usted no puede agarrar un texto suelto y hacer una doctrina con un texto bíblico, mucho menos con una parábola. Con eso usted no puede hacer una doctrina. Usted tiene que tener fundamento en la Biblia cuando usted habla de un texto, porque un texto suelto usted no puede afianzar la creencia suya. Dice Apocalipsis: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de su trabajo, porque su obra con ellos siguen. Oiga, ahí nos dicen, usted no ve que la obra de los muertos siguen. Está diciendo Apocalipsis. Hermano, usted sabe cómo es que su obra sigue. Cuando usted deja buenos testimonios aquí, aunque usted se muera, si usted fue un buen predicador, por ejemplo, si yo soy un buen predicador y muero, mi video usted lo va a seguir viendo y mi obra va a seguir. Esa es la forma en que su obra va a seguir dando fruto. Exactamente. Como dice Apocalipsis, dice porque su obra, dice los muertos, la obra de ellos sigue. Dice Apocalipsis, pero ¿cómo sigue? Cuando usted deja buenos testimonios, sus hijos son esas obras que van a seguir si usted lo instruye en los caminos de Dios. Si usted instruye a los hijos suyos en los caminos de Dios, la obra que usted hizo en ellos va a seguir, pero en generaciones. No es que usted diga que después de muerto va a seguir obrando. No, los muertos, acabamos de leer en el Salmo, que su pensamiento que desaparecen. Entonces usted nos dice que no hay obra después de la muerte. Exactamente. Y también otra cosa, que cuando una persona muere en Cristo,
muere con esperanza. El que muere sin Cristo ya no muere sin esperanza. Y realmente esta guerra entre el bien y el mal es una guerra que espiritual, y Dios la está luchando, una guerra de la verdad con la mentira. Y a lo que son ya el camino del Señor, Dios lo protege y lo ayuda y le da fuerza para seguir en esta tierra. Y dice aquí, oye hermano, Mateo 10:28 dice, otro texto, atienda para que usted vea de cuáles, le estoy mencionando los textos que usan para que la gente pueda entender, porque después dicen, no, pero que hay unos textos que me mencionan y dicen lo contrario. No, es que lo sacan de contexto. Dice Mateo, otro texto que usa mucho, Mateo 10:28, dice aquí, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Oiga bien, teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Pero ¿quién no puede matar el alma? Dios. Exacto. Es el único, hermano. Exacto, que teman. Porque mire, déjenme leer el texto completo para que tengan. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, dice, lo voy a leer de nuevo para que usted tenga una Exacto. idea de cómo usan este texto. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y el infierno. Y eso es lo que me hace pensar una cosa, es que todos esos cristianos que a través de la historia de la humanidad murieron perseguidos, ellos murieron con la esperanza de la vida eterna, que van a vivir para siempre, porque Dios les va a entregar una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero eso que vivieron, que le hicieron daño a los hijos de Dios, a los seguidores de Dios, ellos vivieron un poco tiempo, duraron posiblemente 60 años, 70, pero ya después de ahí lo que les queda es el juicio final, ¿entiendes? Y eso es lo bueno. Sí, pero la Biblia se explica sola. Exactamente. Aquí dice que Dios habla de un cuerpo, un alma y el infierno. Todo eso dice la Biblia que el hombre fue que hecho del polvo, un cuerpo. Cuando le dio aliento de vida, formó un alma. Y ahí comienza ¿qué? La vida. Exactamente. Escucha bien lo que dice Lucas 23:46. Lucas, el versículo 23, en el verso 46 dice así: entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu que Dios da, el espíritu de vida, ese espíritu que Dios sopló en la nariz del ser viviente Adán y fue un alma viviente. Dice, y sopló en su nariz y fue un alma viviente. En el cuerpo se forma cuerpo y alma, y el aliento de vida entonces que le da la vida, el aliento. Exacto, es en realidad, tú sabes, el cuerpo y el espíritu forman el alma viviente. Así es. Son Mire, dos partes. Vamos a leer otra vez para que aclaremos Génesis, el versículo 2:7, para que miremos qué es, de qué que estamos hablando ahí. Génesis lo explica muy clarito. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el alma, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente después que lo forma del polvo de la tierra. Porque, oiga lo que nos dijo Eclesiastés 9:5, lo leímos temprano, ¿verdad? Sí. Que dice que los muertos, ¿qué?
nada Nada saben. saben, ya todo queda en el olvido en esta tierra. El odio, su envidia, todo queda en el olvido, ya no existe. Claro, mírenlo como dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, oiga bien, porque su memoria perece, su memoria muere. Ya entonces, ¿cómo es que si usted no tiene memoria, usted puede andar con un espíritu? No. Explíqueme. Eso es No puede, antibíblico. no puede. Dice, pues su memoria fue puesta en el olvido. Nos quedan 2 textos más, mi hermano, para que terminemos con este video. ¿Qué te cree? Creo que la explicación a la gente aquí le va a quedar clara con esto. Los Salmos 146:4. No recuerdo si lo leemos, pero vamos a leerlo, porque nos va a dar mucha luz ahora. Salmo 146, el versículo 4 dice de esta manera. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen su pensamiento. Eso está confirmando lo mismo que dice Eclesiastés 9:5. ¿Qué pasa con la gente después que muere? Sus pensamientos y el polvo vuelve a donde? A la tierra, y sus pensamientos dejan de existir. Exactamente. Y para terminar, vamos a leer Ezequiel. Vamos a terminar con Ezequiel, como se llama tu hijo, Ezequiel. Sí. Ezequiel 18:20. Escuchen qué bonito es esto, hermano. La Biblia se explica sola. Dice así Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el del padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Oiga cómo dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo usted me va a decir que el alma es inmortal? Si la Biblia es muy clara y nos dice a nosotros, porque que el alma es el cuerpo, la forma, el alma se forma del cuerpo con el espíritu que Dios nos da. Exactamente. Entonces Dios es el que puede quitar ese espíritu para siempre de usted, que se lo dio al principio. Como Dios nos sopló ese aliento de vida y vuelve a él. Si Dios es el único que puede quitarlo para siempre, entonces aquí dice que el alma que pecare, ciertamente esa morirá. Y por eso fue que después que Adán y Eva comieron el fruto, llegó su muerte, pero no llegó instantánea, porque Dios le mató un cordero que pagó todo su pecado del momento. Entonces le dio tiempo de vida. Y de ahí es que tenemos la vida limitada, porque éramos eternos antes del pecado. Sí, Dios no hizo al hombre para que muriera. Por eso ustedes ven tantas cosas cuando una gente... Mire, usted puede ver un viejito de 100 y tantos años, ya que no se puede ni mover, y no se quiere morir. Y a veces vivimos el ser humano realmente vive porque no está vida, hecho para morirse. Exacto, vivimos una vida que no queremos morir y pensamos que nunca vamos a morir realmente. Sí. Compramos carros, construimos casas, hacemos todo y como que si nunca vamos a morir realmente. Sí, es tan bonito, hermano, la palabra de Dios cuando nosotros la analizamos y creemos en ella. Porque no hacemos nada con nosotros hablar de la palabra de Dios si no la vivimos y no la aceptamos. Exactamente. Pues, ¿qué usted cree? Bueno, porque yo pienso que, por ejemplo, convencidos es una cosa, pero convertido es otra. Cuando tú estás convencido es que tú crees, tú dices, como el enemigo, Satanás cree, pero no practica lo que cree. Entonces, cuando tú estás convencido, tú dices, yo creo todo lo que dice la Biblia. Pero cuando tú estás convertido, tú practicas y crees lo que dice la Biblia. Sí, porque una cosa irracionable es, si nosotros seguimos viviendo después de la muerte, ¿para qué va a venir Cristo? Exactamente. ¿Para qué? Si estamos vivos, porque Él va a venir a resucitarnos.
entonces no va a tener que venir, ni hubiese tenido que morir. ¿Verdad que no? Exactamente. Porque como quiera vamos a seguir viviendo. Nosotros podemos explicar mucho más, pero el tiempo, usted sabe que no queremos abusar del tiempo, no queremos que usted dure tanto tiempo y pueda analizar. Pero si tiene cualquier pregunta, escríbela en el chat y nosotros se la vamos a responder. Cualquier inquietud que usted tenga en su debido tiempo, cuando nosotros siempre miramos todas las preguntas, las respuestas, y cualquier pregunta que usted haga, hágala y nosotros se la contestaremos en su debido orden. Ok, muchas gracias por su tiempo y seguiremos subiendo videos sobre el tema de la salvación. Jesús dijo que el evangelio será predicado para todo el mundo y esa profecía se cumplió, gracias al Señor. Dale like al video, que con eso tú predicas, y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Gracias, por favor.